Y parte de lo que queremos continuar haciendo es estudiando la palabra de Dios. Queremos caminar firmes en la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ya la semana pasada terminamos el capítulo 2, un capítulo que se trató de comportarse de una manera digna del evangelio que hemos recibido según la instrucción que dio Pablo al final del capítulo 1, un versículo central. Aquí fue el versículo 4 del capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y con esa instrucción Pablo vino a dar algunos ejemplos de personas que vivían eso, no vivir por lo suyo propio, sino considerando también a los demás. Y él empezó con el ejemplo supremo que tenemos en Jesucristo. Y nos invitó, nos exhortó a tener el sentir de Cristo, quien no estimó su condición como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se sometió en voluntad a Dios Padre para traer salvación y vida eterna a pecadores como tú y como yo. Luego Pablo vino y nos dio varios otros ejemplos de personas que viven de esa manera. Dio el ejemplo de Timoteo. Y luego vimos a partir del versículo 25 la semana pasada el ejemplo de Epafrodito. Y ahora iniciamos el capítulo 3, donde hay un cambio en el mensaje que Pablo está dando. Es totalmente acorde con todo lo que ha enseñado, pero él ahora viene a hacer una nueva exhortación a la iglesia a centrarse en Dios, gozándose en Dios. Y es algo un tanto paradójico esta enseñanza que Pablo está haciendo aquí, porque recordemos la condición en la cual Pablo está. Pablo estaba preso, estaba atado a un guardia 24 horas al día. Él se supone que estaba pasando una gran prueba, una gran tribulación por varios años que duró ese encarcelamiento que tuvo en Roma. Pero es él quien escribe a la iglesia en Filipo invitándolos a gozarse en el Señor. Él demuestra el gozo de Dios. Debería ser totalmente diferente, debería ser lo contrario. Deberían ser los filipenses que estuviesen diciéndole a él que se gozara en el Señor. Pero él, quien está en la prueba, quien está en la dificultad, es quien está llamando a gozarnos en el Señor. Y hay algo muy significativo de eso, aunque paradójico. Tiene mucho peso esa exhortación que él está haciendo, pues él es alguien quien está pasando una gran tribulación. Cuando alguien ha pasado por algo a lo cual nos está llamando, tiene más peso la exhortación que nos da a mantenernos firmes en él. Y por eso yo quiero invitarte a buscar en tu Biblia Filipenses capítulo 3, y vamos a ver a partir del versículo 1. Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Te invito a que oremos, pidiendo la dirección de Dios al venir a su palabra. Dios, ilumínanos a medida como nos refugiamos en tu palabra. Ciertamente ella es luz, así que alumbra nuestro caminar para que caminemos firmes en tu voluntad. Ministra nuestros corazones, calma nuestra ansiedad. Oriéntanos en donde nos sentimos perdidos. Guíanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En enero del año 2015, una multitud islámica de más de 1,000 personas atacaron una aldea cristiana en Nigeria. Se reporta que alrededor de las 6 de la mañana la multitud entró en la aldea buscando asesinar la mayor cantidad de cristianos posibles. Atacaron con gran brutalidad y se reporta
que lograron matar 23 personas y lograron herir casi de muerte a 38 personas. Dentro de los afectados de esta gran masacre, estuvo un joven de 13 años cristiano llamado Danjuma Chakaru. Danjuma Chakaru. La multitud agarró a este jovencito de 13 años, le cortaron las manos con machetes, atravesaron su cabeza con un machete del lado izquierdo, le sacaron un ojo, el ojo izquierdo se lo sacaron, cortaron sus genitales y lo dejaron por muerto, todo ensangrentado en el piso. De tal manera que luego de que pasó esta masacre, los sobrevivientes que estaban cavando las tumbas de aquellas personas que estaban muertos, cavaron la tumba del jovencito Danjuma. Y cuando vinieron a recogerlo para ponerlo en la tumba que habían hecho para él, se dieron cuenta que él estaba vivo. Y al pasar todo esto, el cuerpo de Danjuma quedó tan destruido y lleno de sangre que aún en el hospital no pensaban que él iba a sobrevivir. Sin embargo, sobrevivió y reportó una enfermera que no entendían cómo sobrevivió, lo atribuyen a un milagro de Dios. Y a pesar de todo el daño que le hicieron, Danjuma testifica luego que fue entrevistado no tener rencor de aquellos que le hirieron. De hecho, dijo él, y lo cito, no hay problema. He dejado que Dios se encargue de todo. Les perdono, haciendo eco de lo que dijo Jesús en la cruz, les perdono porque no saben lo que hacen. Y la reportera, al escuchar las palabras de este jovencito, y hermano, no estamos hablando de 200 años atrás, no estamos hablando de 100 años atrás, estamos hablando del año 2015, enero 2015. La reportera, al escuchar estas palabras de este joven, la manera como estaba viviendo, le pregunta, ¿cómo puedes estar así? Porque ella reporta ver en él una felicidad, un gozo increíble. Y ella le pregunta, ¿cómo puedes estar así? Y la respuesta de Danjuma fue, el gozo viene del Señor. El gozo viene del Señor. Me pudieron quitar todo, pero no el gozo, porque el gozo viene del Señor. Él no tenía tiempo para pensar en furia, frustración, en rencor, en odio contra aquellas personas que le hicieron tanto mal, porque su mente no estaba centrada en la creación, su mente estaba centrada en el Creador, y él sabía que el gozo viene del Señor, y como el mundo no se lo dio, nadie, ni aun la muerte misma, se lo podía quitar. En el pasaje que tenemos ante nosotros, vemos la instrucción bíblica a mantenernos de esa manera que Danjuma refleja, regocijados no importando la situación, regocijados en el Señor no importando lo que pase. Y lo está escribiendo a alguien que, así como Danjuma había sufrido gran persecución, había sufrido grandes penas por la causa de Cristo. Y tomando en cuenta la situación que estamos viviendo y todo el panorama mundial donde hay tanta ansiedad y frustración en el mundo, yo creo que es sumamente importante que entendamos ese gozo que han transmitido, que han vivido los creyentes, no importando la situación, de generación en generación, para que podamos entenderlo y vivirlo de esa manera. Y para mayor claridad, para que podamos entender este gozo bíblico inexplicable al cual
Pablo nos está guiando aquí. Aquí podemos ver dos verdades trascendentales sobre el gozo genuino que el mundo quiere que olvidemos. Dos verdades trascendentales sobre el gozo genuino que el mundo quiere que olvidemos. Lo primero que vemos en la instrucción de Pablo aquí, que nos ayudará a mantenernos centrados, no importando la situación, es que el gozo genuino se trata más de obediencia que de sentimiento. El gozo genuino se trata más de obediencia que de sentimiento. En el mundo en que vivimos, los sentimientos reinan aún más que la realidad. El sistema de pensamiento se trata de que lo que yo sienta va a marcar mi realidad. Y por eso escuchamos mucho la frase, guíate de tu corazón, que es básicamente guíate de tus sentimientos. Y lo que tú sientas va a ser tu realidad. Y eso es algo extremadamente peligroso, porque los sentimientos, como el corazón, son puramente engañosos, son sumamente engañosos. Es por eso que el diseño de Dios para su creación nunca fue guíate de tus sentimientos. El diseño de Dios para su creación fue dar su palabra para que su palabra afecte nuestra mente y sea esa palabra que afecte nuestros sentimientos. La realidad de la palabra de Dios es lo que afecta nuestros sentimientos y no son nuestros sentimientos lo que afecta nuestra realidad. Eso es visto claramente en este pasaje, porque lo que vemos aquí desde el inicio, desde el versículo 1, es un mandato que está dando Pablo, no una sugerencia, no es un proverbio, no es un consejo sabio, no es si yo quiero lo hago y si quiero no lo hago. Él está dando un mandato. Él dice, gozaos, imperativo, un verbo imperativo, gozaos en el Señor. Y esto es sumamente importante comprenderlo, porque el gozo en el Señor a menudo irá, constantemente irá, deliberadamente en contra de cómo nos sentimos. Cuando pasamos por pruebas difíciles, cuando somos decepcionados por personas, cuando tenemos una gran necesidad o tenemos una gran aflicción física o espiritual, nos vamos a enfrentar con una batalla que librar, una batalla que se resume en una pregunta: ¿obedeceremos al mandato de Dios de regocijarnos en el Señor, o nos dejaremos llevar por nuestros sentimientos? ¿Obedeceremos al mandato de Dios y nos regocijaremos en Él, o nos dejaremos llevar por nuestros sentimientos? De esa manera somos tentados por nuestros sentimientos para ignorar nuestro compromiso con Dios y nuestro contentamiento en Dios. Y es ahí donde debemos recordar que la obediencia a la ley de Dios va por encima que mis sentimientos. En la vida cristiana no cabe el guíate de lo que diga tu corazón. En la vida cristiana solo cabe guíate por lo que dice la palabra, y que eso sea lo que te guíe, lo que te dirija. Y fíjate que esto es dicho por Pablo, alguien que estaba pasando una gran tribulación, no solamente porque estaba en la cárcel. Él nos dijo en el versículo, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
porque algunos lo atacaban, porque algunos tenían envidia, porque algunos, tanto en Filipo como en Roma, querían hacer tentar a Pablo. Querían debilitar su testimonio, cuestionando su carácter. Pablo estaba pasando no solamente el dolor físico de la prisión, pero también sus sentimientos estaban siendo grandemente afectados por cómo era atacado por personas de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Pero Pablo tomó una decisión, y su decisión fue regocijarse en el Señor. Por eso esta carta, que es una de las cartas más cortas de Pablo, donde él está pasando gran tribulación, es la carta que porcentualmente más menciona la palabra gozo entre los escritos de Pablo. Él empieza la carta desde el capítulo 1 dando gracias a Dios, rogando a Dios. Dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, del capítulo 1, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 3, doy gracias a mi Dios. Yo creo que si no tuviéramos una que otra pista y no supiéramos nada del contexto, sería casi imposible saber que Pablo está en prisión mientras escribe esta carta. Pensaríamos que Pablo está en un cheilón, en la playa o en el río, tranquilo, viviendo una vida hippie, todo rosado. Pero no, en medio de la situación que le estaba pasando, él había decidido regocijarse en el Señor. Y es lo mismo que tú y yo vamos a tener que decidir gozarnos en el Señor. Y eso es sumamente difícil. Eso es sumamente difícil. Y yo lo sé de manera muy personal. Porque algo que no podemos controlar son las situaciones que se atraviesan y que Dios permite en nuestro camino. Situaciones que nos debilitan espiritual y moralmente. Nos hacen bajar la cabeza y uno tiene que realmente ser intencional para practicar eso. Yo con esta carta desde hace muchos años he sido muy ministrado, y en los últimos 4 años, pensando tal vez en las pruebas más difíciles que yo he podido vivir, con la enfermedad de mi padre, la muerte de mi padre, pensando en situaciones difíciles que uno va atravesando desde aquí en la iglesia, con diferentes situaciones que me han tocado, que debilitan ciertamente, que afectan los sentimientos de uno. Y para mí una fuente de guía y de luz ha sido recordar esto. Yo recuerdo un profesor en el seminario, que uno de los profesores, de esos profesores que te impactan de tal manera que nunca olvidas sus consejos. Y recuerdo que él, en una clase de exégesis de la carta de Pablo a los Efesios, él hablaba que fue también escrita desde prisión. Él hablaba de su ministerio pastoral y él dijo algo que yo siempre recuerdo, que es lo que Pablo testifica aquí. Él decía, no podremos controlar muchas situaciones que se nos atraviesan en la vida. No podemos controlar en muchas ocasiones la manera como alguien va a actuar en contra tuya o a favor tuyo. Pero sí podemos controlar la manera como respondemos ante las situaciones. Esa es la diferencia. Ahí es que está la parte neutral de la batalla. Tú puedes controlar la manera como tú respondes. Y toma mucho esfuerzo espiritual, de disciplina, regocijarse en Dios en medio de la prueba, pero es algo que debemos de hacer
Y algo muy significativo es que Él nos nutre para que podamos gozarnos en Él en medio de cualquier situación. Y más adelante vamos a ver eso. Y fíjate que este mandato aquí, a regocijarnos, no tiene una cláusula, una excepción que diga, gozaos en el Señor a menos que pase tal cosa. No. Bueno, de hecho, sí, más adelante él repite esto y sí tiene una cláusula. En el capítulo 4, que él continúa hablando de regocijarnos en el Señor, en el capítulo 4, versículo 4, él vuelve a repetir esto y él dice, regocijaos en el Señor. Y mira la cláusula que él le pone ahí, mira la excepción que él pone ahí, siempre, regocijaos en el Señor, siempre. Ese mandato de tanto el capítulo 4 como el capítulo 3 a gozarnos en el Señor es de siempre, no importando la situación. ¿Qué tanto tú dejas que las situaciones que atraviesas controlen la manera que te estás deleitando en el Señor? Yo buscaba la forma de ilustrar esto para traer un poco de mayor claridad al texto, para que sea más comprendido. Y pensaba, y algo que me venía constantemente a la mente era el ejemplo de Habacuc, un profeta en el Antiguo Testamento que pasó por una situación difícil, un tiempo difícil en el cual el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y Habacuc empieza el libro, la narración de la experiencia que él estaba teniendo con Dios y cómo Dios lo iba a utilizar para profetizar a su pueblo. Y él empieza el libro cuestionando a Dios. En el capítulo 1, desde los primeros versículos, tú ves que Habacuc está hablándole a Dios y le dice, ¿cómo me permites vivir dentro de gente tan injusta? ¿Cómo permites que básicamente tu pueblo Israel se salga con la suya? Habacuc cuestionando a Dios, preguntándole a Dios. Bueno, Dios más adelante responde el cuestionamiento de Habacuc y le dice, el juicio vendrá. Básicamente le dice, yo voy a entregar a mi pueblo, a un pueblo, a los caldeos, que no era su pueblo, eran personas que adoraban dioses paganos, pero Dios iba a entregar a su pueblo, a los caldeos, para aplicar juicio por la manera como Israel se estaba comportando. Y paradójicamente, Habacuc, que había cuestionado a Dios al inicio del libro, luego vuelve y cuestiona a Dios, y ahora Habacuc se asusta. Él llamó a Dios, pero cuando vio a Dios venir y el juicio que Dios iba a aplicar, se asustó. Y le dice, ¿cómo así? ¿En serio? Yo lo que creo que Habacuc estaba pensando que Dios le iba a dar un pau pau a Israel, pero cuando Habacuc ve lo que Dios va a traer a Israel, empieza a cuestionarlo de nuevo. ¿Y por qué a los caldeos? ¿Por qué un juicio de tal manera? Dice Habacuc. Ahora, él tuvo que entonces someterse al juicio que Dios iba a traer. Pero él dice algo muy significativo sobre el gozo y sobre el contentamiento en la voluntad de Dios, independientemente de la situación. Él dice en el capítulo 3, a partir del versículo 17, escucha, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, luego de quejarse y de frustrarse por el juicio que recibiría el pueblo de Dios,
por su rebelión. Él dice, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él se había determinado en gozarse en el Señor. Mi hermano, tú y yo tenemos que dejar el victimizarnos tanto y el centrarnos tanto en nosotros y recordar que todo en el mundo se trata de Dios y de que su voluntad y de que su propósito sea establecido. Haya comida o no haya comida, se trata de la voluntad de Dios. Y por lo tanto tenemos que quitar nuestra victimización que reina en la sociedad y dentro de muchas iglesias, y centrarnos en gozarnos como Habacuc aprendió en el capítulo 3, haya lo que haya, con todo. Mi hermano, que ese sea el sentimiento tuyo y mío. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedes tú decir eso? El gozo genuino se trata de obediencia y no de sentimiento. Primer punto, es un mandato. Lo segundo, que este versículo aquí nos enseña, es que el gozo genuino está fundamentado en Dios. El gozo genuino está fundamentado en Dios. Esa es otra verdad que el mundo no quiere que tú conozcas. El gozo genuino está fundamentado en Dios. Recordemos que el gozo bíblico, el gozo genuino, el gozo real, el gozo eterno, es muy diferente a la felicidad terrenal. Es muy diferente. Una cosa es el gozo genuino, el gozo bíblico, y otra cosa es la felicidad. La felicidad está centrada en la creación. El gozo está centrado en el Creador. La felicidad tiene una fecha de expiración, se acaba, mientras que el gozo no tiene fecha de expiración, es eterno. Los que nos gozamos en el Señor, nos gozaremos en el Señor por la eternidad. La felicidad puede ser quitada por otras circunstancias, mas el gozo no, si está centrado en lo correcto. ¿Cómo vemos eso? En ese apellido, en ese objeto que Pablo le da aquí en el versículo 1 del capítulo 3. Gozaos, no en ustedes, no es en sus circunstancias, no en lo que tienen, no en lo que han adquirido. Gozaos en el Señor. Gócense en su Creador. El Señor es el fundamento del gozo genuino. Eso quiere decir que el Señor es la fuente, que el Señor es el objeto y que el Señor es la esfera del gozo genuino. El gozo genuino se trata en totalidad de Dios. ¿Por qué esto? Porque el gozo genuino solo puede venir de aquel que puede garantizar salvación y vida eterna. El gozo genuino solo puede venir de aquel que te puede garantizar salvación y vida eterna. Solo puede venir de aquel que puede perdonar mi pasado y guiarme en el presente hacia la eternidad que me está guardando. Es por eso que yo defino el gozo genuino, el gozo bíblico, como la confianza plena en el propósito y poder de Dios para perdonar mi pasado, para guiar mi presente y garantizar mi futuro. El gozo genuino es la confianza plena en el propósito y poder de Dios para perdonar mi pasado, guiar mi presente y garantizar mi futuro. Y eso solo puede venir, por lo tanto, a través del medio
que Dios ha establecido para que tuviésemos salvación y vida eterna. Y ese medio es Jesucristo. Yo solo puedo tener gozo genuino, yo solo puedo gozarme en el Señor si estoy en Cristo, porque el Señor es Cristo. Eso es lo que Cristo trae al mundo, gozo. Por eso cuando los ángeles se le aparecen en el capítulo 2 de Lucas a los pastores, les dicen: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo, el nacimiento de Jesucristo, el gozo genuino había llegado a la tierra. Cuando estamos en Cristo, cuando entregamos nuestras vidas a Él por completo, su Espíritu viene a morar en nosotros y nos va moldeando a la imagen de Cristo y va produciendo en nosotros frutos. Y parte de esos frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros, según Gálatas capítulo 5, es gozo. Gozo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitas recordar, mi hermano, que el gozo no se trata de la ausencia, que el gozo genuino no se trata de la ausencia de problemas, pero se trata de la presencia de Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo en tu vida, no podrás experimentar el gozo genuino. El mundo tiende constantemente a hacernos creer que cuando obtengamos ciertas cosas vamos a estar plenos y gozosos, que cuando seamos exitosos vamos a ser plenos y gozosos. Pero eso es totalmente falso. Fuera de Cristo no hay plenitud de vida. Fuera de Cristo no hay gozo. Los hombres han buscado gozo genuino en cada área que te la puedas imaginar, tratando de vivir a plenitud sin Cristo. El filósofo y escritor francés Voltaire lo buscó en la razón humana. Él fue uno de los principales representantes del periodo de la Ilustración, que se caracterizó en los años 1700 por buscar la razón humana fuera de Dios y buscarla en la creación y en lo que el hombre había caracterizado. Y este filósofo, que dedicó su vida a eso y obtuvo éxito humano, en sus últimos días dijo: deseo nunca haber nacido. Deseo nunca haber nacido. O sea que la razón humana no nos da plenitud ni gozo. El otro medio que el mundo usa para mentirnos, en el que nos dice que hallaremos plenitud y gozo, es en el dinero. Y no ha sido así. Jay Gould, el millonario americano que pasó toda su vida detrás de riquezas y murió como un millonario, con sus cuentas llenas de millones y millones de dinero. En sus últimos días dijo: soy el más miserable de todos los hombres. Había obtenido todo el dinero que había perseguido. Tenía millones y millones, pero murió diciendo: soy el más miserable de todos los hombres. El dinero no te dará el gozo completo, el gozo genuino. La fama tampoco.
El actor, comediante Jim Carrey, que fue una figura principal en Hollywood en los años 90, básicamente se alejó de los medios diciendo lo siguiente: espero, y lo cito, espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Y entró en un proceso de frustración que, según él ha testificado, lo llevó a encontrar plenitud en Cristo. El poder, que es otra área que unos dicen, bueno, el dinero no te da plenitud, la fama no te da plenitud, pero si tienes poder en el mundo, poder militar, político, tendrás plenitud de vida, vivirás como un Dios. Pero tampoco es así. Alejandro el Grande, luego de conquistar todo el mundo conocido en su época, dice la historia que entró en su habitación, empezó a llorar en llanto, diciendo, no hay más que conquistar. ¿Y ahora qué? Se frustró porque pensaba que iba a hallar plenitud en su vida cuando conquistara todo el mundo, cuando todo el mundo se postrara a sus pies, y no fue así. ¿Dónde hay gozo y plenitud total? ¿Dónde se puede hallar? La respuesta es simple y clara. Es lo que dice Pablo aquí. Un hombre que no tenía poder, que no tenía recursos, que no tenía fama, pero había encontrado la clave del gozo genuino, la clave de la plenitud del vivir en el Señor. Gozaos en el Señor, en Cristo. Solo en Cristo podemos obtener plenitud de vida. Solo en Cristo podemos obtener gozo genuino. Eso es algo, esa es una realidad, esa es una verdad trascendental que el mundo quiere que no sepas. Pero es la realidad que le va a traer plenitud a tu vida. Y a modo de aplicación de estas dos verdades que hemos visto, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Porque sin duda alguna hay muchas ocasiones, mi hermano, y yo lo sé, yo lo vivo constantemente, aún escribiendo y estudiando este pasaje esta semana con el confinamiento que tenemos. Ustedes saben que yo tengo varios hijos, todos en la casa. Los niños a veces se estresan a uno y te llevan a pensar que no tienes gozo y te estresas. ¿Cómo puedo encontrar gozo? Porque son dos verdades que hemos dicho, son dos realidades bíblicas y centrales que deben estar en cada creyente. Pero muchas veces la frustración viene. Muchas veces las situaciones vienen que no esperas. Intentan quitarte el gozo. ¿Cómo puedo yo aplicar esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Te voy a dar 3 consejos que he visto en la Biblia y que me han servido a mí para gozarme en el Señor en medio de la dificultad. Porque sorpresivamente dijimos que el gozo no se trata de la ausencia de problemas. Dijimos que el gozo se trata de la presencia de Dios en tu vida. Y Dios usa los problemas y las dificultades para hacerte crecer en gozo en Él. No es que Él quita los problemas y las dificultades, es que Él las utiliza para hacerte confiar en Él, para hacerte gozarte en Él. ¿Cómo puedo yo crecer en gozo? Número 1, puntos de aplicación final. Crecemos en gozo cuando nos deleitamos y obedecemos la palabra de Dios.
Crecemos en gozo cuando nos deleitamos y obedecemos la palabra de Dios. Me voy a ir a 2 citas para ver eso. En el Salmo 19, versículo 8, David dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra del Señor trae alegría porque trae vida al alma del creyente. Cuando nos deleitamos, cuando estudiamos, cuando nos centramos en la palabra de Dios, obtenemos gozo, podemos vivir plenamente. Pero ahí en ese primer punto no solamente hablé de deleitarme, pero también de obedecer la palabra de Dios. Y yo quiero guiarte ahí en Juan capítulo 15, un texto que es clave cuando hablamos del gozo. En Juan capítulo 15, como el gozo viene de Cristo, tenemos que estar en Cristo para tener gozo. El Señor Jesús está hablando aquí de que Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, los frutos, apartados de Él, las ramas, nada podemos hacer. Y Él dice en el versículo 9 de Juan 15: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, si obedecemos la palabra de Dios, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces dice en el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, Él nos ha dicho que necesitamos permanecer en Él, obedeciendo su palabra, guardando su palabra, como Él lo ha hecho, como Él ha guardado los mandamientos del Padre. Y dice el versículo 11, para que su gozo esté en nosotros. O sea, que cuando nos deleitamos y cuando obedecemos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos promete que tendremos gozo. Y es sumamente importante recordar esas 2 cosas: deleitarnos y obedecer la palabra de Dios. Porque no solamente se trata de deleitarme, no solamente se trata de conocer, bueno, si me deleito en la palabra de Dios se supone que la estoy cumpliendo. Pero no solamente se trata de conocer la palabra de Dios. Ni siquiera solamente se trata de creer. Porque si yo digo creer pero no doy fruto, entonces no estoy creyendo, no estoy teniendo fe bíblicamente, no estoy viviendo esto. Se trata de deleitarme y se trata de obedecer la palabra de Dios. Si no lo estoy haciendo, no puedo tener gozo. Vemos muchas personas allá afuera que no están obedeciendo la palabra de Dios, que la obedecen a su manera y dicen: yo soy feliz. Entienden tener una felicidad en lo que están haciendo, pero eso es falso. Tienen una felicidad con fecha de expiración, porque tendrán que dar cuentas a su Hacedor por lo que están haciendo. Una persona que esté actuando en contra de la palabra de Dios podrá tener una felicidad pasajera, pero no podrá tener gozo genuino. Una persona que viva mintiendo deliberadamente, sabiéndolo, no podrá experimentar gozo genuino. Tendrá tribulación.
Alguien que esté cometiendo inmoralidad sexual y justificándola, no podrá experimentar gozo genuino. Alguien que esté viviendo en homosexualidad, que es algo muy común y que se está aprobando en muchas iglesias, porque queremos ser felices. Eso es contrario a la palabra de Dios, como cualquier otro pecado. No podrás experimentar gozo genuino. Tendrás una felicidad pasajera, porque te estás deleitando en la carne en este mundo, pero tendrás que responderle a Dios. Por eso con cada uno de los pecados, con todos, no uno en particular, con todos, debemos de tomarlos seriamente y no hacerlos una práctica. El pecado lo que debe traer en el creyente es tristeza. Es tristeza total, porque estoy en rebelión en contra de mi Padre y debo venir a Él y arrepentirme. Pero no arrepentirme diciendo, no, porque yo confío en Dios y voy a seguir viviendo de la misma manera. Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, vamos a poner un ejemplo. Rompes la ley terrenal, te robas un dinero o matas a alguien y vas donde el juez. Señor juez, usted que es un juez terrenal de amor, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo y voy a seguir haciéndolo, pero yo confío en el sistema de ley de este país y yo lo apoyo a usted. ¿Qué tú crees que te va a pasar? Te vas para la cárcel. Y te pasarás el resto de tu vida en la cárcel si continúas haciendo lo que estás haciendo. Imagínate con nuestro Dios. Y estoy siendo un poco extenso en ese punto de aplicación, porque algo que el mundo nos quiere hacer creer es que en la felicidad terrenal está el propósito, marcado por tus sentimientos, como hablábamos en el primer punto. Y eso es lo que hace que conductas contrarias a la palabra de Dios se metan dentro de las iglesias y sean aprobados por creyentes, porque mira más los sentimientos que la palabra de Dios. Y eso es triste, eso es terrible. O sea que el primer punto de aplicación, crecemos en gozo cuando nos deleitamos y obedecemos la palabra de Dios. El segundo punto de aplicación que nos ayuda a crecer en gozo es la oración. Crecemos en gozo cuando venimos en oración a Dios. En el capítulo 16 del Evangelio según Juan, en el versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Necesitamos venir ante Dios en oración. No tenemos, como el Señor dice, porque no pedimos. Porque no pedimos. Necesitamos venir delante de Él y venir en confianza sabiendo que por los méritos de Jesucristo el Señor escucha nuestras oraciones. Esa ansiedad que tienes, ese problema que tienes, arrodíllate delante de Dios en humillación, en humildad. Pídele a Él, órale a Él, sabiendo que Él obra de acuerdo a su voluntad. Sabiendo que Él obra de acuerdo a su voluntad. Y cuando Él obra, eso trae gozo a nosotros. Vuestro gozo es cumplido. O sea que crecemos en gozo, número 1, cuando nos deleitamos y obedecemos la palabra de Dios. Número 2, crecemos en gozo cuando venimos en oración a Dios. Y número 3 y último, crecemos en gozo cuando tenemos comunión los unos con los otros. La comunión cristiana, el relacionarnos, la comunidad de fe, el estar relacionados los unos con los otros,
trae gozo a nuestras vidas. Y eso yo lo he vivido plenamente. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 4. Los versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeron el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, cuando nos mantenemos solos y no tenemos comunión, no tenemos comunidad, podemos caer en la frustración, podemos caer en la ansiedad y desobedecer al mandato de regocijarnos. Es por eso que el cristianismo fue hecho para vivirse en comunidad. Al estar en Cristo, Cristo nos une a su cuerpo. Mi hermano, en medio de esto, recuerda, no estás solo. Aún y que no podemos tener contacto físico o tanto contacto físico por las recomendaciones de distanciamiento social, estamos unidos. Puedes escribir. Tenemos el grupo de la iglesia. En el grupo de la iglesia está mi celular y los celulares de los otros pastores. Puedes escribirnos y de diáconos. Puedes llamarnos. La oficina de la iglesia se está abriendo. No estamos solos. Y la comunión, el estar juntos, el hablar, el alentarnos los unos al otros, nos hace crecer en gozo. ¿Cuántas veces, cuántos problemas o ansiedades yo no he tenido que al compartirlo con un hermano me hace ver lo que yo no estoy viendo? La comunión nos hace crecer en gozo. En Hebreos, capítulo 10, el versículo, a partir del versículo 19, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira lo que dice a partir de ahora: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión, la comunidad es algo central en el cristianismo y es algo central para tú mantener tu fe, tu gozo. La comunión cristiana. Y yo creo que en ese punto, este tiempo en el cual no nos estamos juntando tanto, puede servir para resetear algunas cosas que necesitamos mejorar. Mi hermano, la comunión cristiana no se trata de yo venir un minuto antes de que el servicio comience, o programarme como a veces uno piensa que mucha gente se programa para llegar tarde. No se trata de en el espacio que nosotros abrimos, que lo abrimos para tener comunión, hacer uno que otro comentario solamente de la política o de la pelota o un chiste o algo, y cuando se acaba el servicio irme.
La comunión cristiana que a uno tanta falta le hace. Se trata de alentarnos los unos a los otros, de yo saber en realidad de mi hermano qué está pasando, cómo le está yendo, cómo está su batalla espiritual, cómo está su caminar como cristiano, y alentarnos. Esta pandemia nos ha hecho ver que la iglesia de Cristo no se trata de un templo. No se trata de un templo. La iglesia de Cristo se trata de un grupo de hombres y mujeres que se han entregado por completo a Jesucristo, que han sido llamados por Él y están viviendo, batallando la fe cristiana, esperando con ansias que el día se acerque. Esa es la iglesia de Cristo. Si esa no es tu experiencia, estás fracasando en el cristianismo que estás viviendo. El cristianismo bíblico es eso exactamente que enseña Hebreos 10, 19 al 25 aquí. Y eso es básico para gozarnos. Puede ser que si no te estás gozando en el Señor, es porque una de estas tres cosas no está pasando. Es porque no te estás deleitando y obedeciendo en la palabra de Dios. Puede ser que no estás viniendo a Dios en oración, no estás trayendo tus ansiedades y tus cargas a Él. O puede ser que no estás teniendo comunión con tus hermanos. ¿Cuál es tu realidad, mi hermano? ¿Qué tanto estás obedeciendo tú el mandato de Dios de gozarte en Él? ¿Qué tanto es el gozo una característica, mi hermano, tuya como creyente? Descansa en Dios, confía en Él, regocíjate en Él. Oremos.